Estamos grabando esta sesión para dejar constancia de el encuentro con mi querido Santiago Cartagena. Feliz tarde, Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Adrián. Luis, buenas tardes también. Acá estamos en Quito, Ecuador. Él está, creo que, en un horario parecido al tuyo. Él está en horario del centro de los Estados Unidos, ¿cierto? Tiene allá una hora menos. Excelente. Bueno, Santiago, tú y yo nos conocimos, como dicen por ahí, de retruque, porque asistí primero a una sesión parecida a esta con amigos mutuos relacionados con el Banco Interamericano de Desarrollo y relacionados con el mundo de la gerencia de proyectos. Y me divertí mucho en esa conversación. Vamos a decir que, como dicen por ahí, me caíste bien desde que te vi en ese programa. Además que estabas acompañado por dos personas que quiero mucho. Y desde entonces hemos estado en conversación. Todavía no nos conocemos personalmente, pero virtualmente nos hemos comunicado. Y tú vienes tú eres originario de Ecuador. De Ecuador, sí. Esas son esas coincidencias en la vida que uno sabe que no son coincidencias, ¿no? Porque se va sumando gente en el camino. Así que fue una grata oportunidad encontrarnos en esa oportunidad. Es lo que llaman, aquellos que tienen fe religiosa, lo llaman las diosidencias. Diosidencias, las Sí. diosidencias, exacto. ¿Y tú naciste dónde? En Quito, Ecuador. Eres capitalino, quiteño. Soy quiteño, sí. Sí, Es el quiteño. gentilicio correcto de Quito, ¿verdad? Ajá, quiteño. Pero tú sabes que el gentilicio de la gente de Maracaibo no es maracucho, como nos llaman muchos de ustedes a nosotros. Nosotros no somos maracuchos. Maracucho es un despectivo. Sabes que me da cosas preguntarte cómo es el gentilicio, porque siempre tienes cada sorpresa, así que... No, bueno, es muy sencillo, es maravino o maracaibero. Son los gentilicios correctos en el lenguaje. Pero nadie dice que es maracaibero o que es maravino, dice que es maracucho, porque el resto del país quería ofender llamándonos maracucho, que era un despectivo, pero como nosotros somos unos desvergonzados naturales, pues simplemente no le hacemos caso y hablamos y aceptamos en maracucho y nos llamamos maracucho. Sí. Y lo usaron a su favor. Claro, totalmente, porque es una marca registrada, es prácticamente es el gentilicio. Yo creo, sin temor a equivocarme, que los maracuchos somos más conocidos que incluso los venezolanos, debido al escándalo que formamos en cualquier lado que estamos juntos. Cuando tú ves un lugar que hay un escándalo formado y hablan español, tú sabes que ahí debe haber maracucho. Sí, te aseguro que no pasan desapercibidos. No pasamos desapercibidos. Y cuéntame, nos conocimos, como bien dije ahorita, hablando de gerencia de proyectos, pero ¿cómo llegaste tú a la gerencia de proyectos? Siempre, yo vengo del área de tecnología, de la rama de tecnología, y en tecnología tú sabes que siempre estás vinculado al tema de proyectos, de una u otra manera. Y en alguna ocasión estuve buscando cómo es que se hacen bien los proyectos, y a medida que me iba metiendo cada vez más, recuerdo que me pregunté un día y dije, bueno, ¿quién hace proyectos de este lado del mundo? Y regresé a ver, dije, el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Quién más que el Banco Interamericano de Desarrollo para hacer proyectos? Entonces empecé a ver qué hacía el banco y empecé a ver los métodos que utilizaba, cómo iba funcionando. Me pareció interesante y una cosa llevó a la otra y terminé del lado de PMI viendo las buenas prácticas que tiene el Project Management Institute. Entonces, me he desarrollado por ahí, he estado dando vueltas y ahora soy un fiel creyente de esas buenas prácticas. Déjame decirle a la audiencia, porque algunos no es necesario que conozcan las siglas PMI. El PMI, así se conoce aquí en los Estados Unidos, es el Project Management Institute, y es la institución que hace el desarrollo, el estudio y la promoción de las buenas prácticas en gerencia de proyectos, y además
otorga las certificaciones que son válidas internacionalmente como PMP, así se llama Project Management Professional, que por cierto han estado evolucionando favorablemente en en los últimos 2 años, gracias al liderazgo de los nuevos directores de la institución, y ahora pues es mucho más amigable en sus formaciones y sigue siendo riguroso, pero mucho más amigable. Tú entiendo que te formaste con el PMI, ¿es así? Es correcto, es correcto. Siempre anduve buscando una forma de hacer las cosas correctas, y cuando me tropecé, porque esa fue lo que pasó, sin querer fui a dar con PMI, descubrí que el cúmulo de buenas prácticas me permitían usar ciertas cosas que me fueron bien, y me salieron tan bien las cosas que empecé a utilizar cada vez más, y luego fui por la certificación y estoy ahora muy involucrado con PMI. Entiendo que hay un capítulo en tu país. Sí, sí, sí. En Ecuador, como en todos los países, tenemos alrededor de 300 capítulos alrededor del mundo. Ecuador no es la excepción. En Ecuador existe también un capítulo. Y somos 3 millones de profesionales, ¿no? O sea, el PMI atiende a 3 millones de profesionales. Y entonces, fíjate que me das una noticia que no conocía. Yo pensaba que no permitían más de un PMI por país. No, no, no. De hecho, algunos países tienen varios capítulos. Sí, pero hay un centro para el país, ¿o no? No necesariamente. No Se los hace necesariamente. por Ok. territorio. Ajá, Ok. se los hace por territorio. Ok, aquí en los Estados Unidos está la sede principal del Project Management Institute, y comenzaron solo haciendo certificaciones desde aquí. Entiendo que ahora ya hay certificaciones en algunos países, ¿es así? Es correcto. De hecho, el mundo está dividido por regiones para PMI. Los Estados Unidos tiene varias regiones asignadas, porque por su tamaño tiene varias asignadas. Y Sudamérica tiene la región 13 Norte y 13 Sur. Esos son los que nos corresponden a nosotros. Desde México hasta Argentina somos la región 13 Norte y Sur, con Brasil, que Brasil por sí mismo es otra región. Muy bien. Fíjate que aquí, tú sabes que la ventaja de tener más años que tú es que mi pasado me lleva a haber estudiado aquí en los Estados Unidos a muy temprana edad. Entonces, a mí me sorprendía cuando vine aquí a los Estados Unidos que desde hace muchas décadas se estudiaba el tema de gerencia de proyectos en los niveles universitarios. O sea, los estudiantes estudiaban gerencia de proyectos, y muchos de ellos, por cierto, obtenían la certificación del PMI antes de graduarse. Cuando yo lo comparé, por ejemplo, con el caso de mi país, Venezuela, la mayoría de las personas que sacaban la certificación en gerencia de proyectos eran personas ya profesionales, incluso de cierta trayectoria. ¿Cómo es en Ecuador? Bueno, contestando primero tu primera pregunta, que fue acerca de las certificaciones, ahora la certificación de PMP, bueno, no solo ahora, sino que durante muchos años ha venido siendo una de las certificaciones más importantes. Si uno busca en Google certificaciones importantes del mundo, te va a salir la certificación de PMP entre las más importantes del mundo y entre las más valoradas. Es decir, profesionalmente uno busca esa certificación porque ayuda al crecimiento, y si estás quieres ganar más dinero, probablemente te ayude. En Ecuador, el PMI lleva no tanto tiempo como tu memoria lo permite. Entonces nosotros entramos en los procesos normales de certificación, ¿no? Normalmente tomas un curso, no tenemos siempre, o no se vinculó en la currícula estudiantil la necesidad de aprender proyectos. Es ahora que recién tenemos incorporado proyectos como parte de algunas universidades. De hecho, ya hay profesiones o maestrías que entregan el tema de la certificación en proyectos, ¿no? PMI está haciendo un esfuerzo muy fuerte alrededor de trabajando con las universidades para obtener algo que se llama una certificación GAC. Esta certificación permite que ciertos contenidos sean validados por PMI
en la entrega a los estudiantes. Entonces, tienes una convalidación y sales ya listo para la obtención de la certificación PMP. Claro, porque en este caso el PMI requería una experiencia profesional real y eso normalmente no está en las manos de los estudiantes. Aunque ahora hay versiones de estudiantes que son sorprendentes porque son estudiantes que empezaron a gerenciar proyectos a muy temprana edad. Eso a mí me interesa muchísimo porque, por ejemplo, yo lo veo en mi propia casa. Mi hijo Adrián Antonio, mi hijo Andrés Miguel, mi nuera Cristina y creo que hasta mi nuera Keila, todos están relacionados con la gerencia de proyectos. Y por ejemplo, en este momento, mi nuera Cristina está estudiando para la certificación como PMP. Ella es financiera, pero está involucrada en proyectos de transmisión y distribución eléctrica, entonces le interesa muchísimo. Entonces, creo que me gustó que cubriéramos eso en esta conversación. Pero vinimos a conversar principalmente del tema de equipos de proyectos y de los conflictos que dentro de los equipos se generan. Hablemos entonces de cuál fue tu primer equipo de proyecto. Vaya, qué buena pregunta. Esa no la tenía. Nunca me habían preguntado cuál era el primer equipo de proyecto, pero te digo el primero que se me viene a la mente. Cuando yo tuve mi primer trabajo formal, yo tenía en mente que quería que mi jefe en ese tiempo me asigne un proyecto. Y se me hizo realidad. Recuerdo que me llamó a la oficina y me dijo, Santiago, tú estás a cargo de este proyecto. Y después de la emoción que tenía por haber sido, porque me eligieron para que pueda dirigir un proyecto, vino el pánico, porque recién ahí pensaba y decía, y yo nunca he hecho un proyecto real, ¿qué hago para hacer proyectos, ¿no? Entonces, me asignaron a las personas, me asignaron recursos humanos y materiales, pero yo no sabía cómo efectivamente tenía que gestionar proyectos. Y lo primero que fui a hacer es a buscar la experiencia de los mayores, de la gente que ya había hecho proyectos. Entonces me dijeron, no te preocupes, todo proyecto se atrasa. Proyecto que no se atrasa no es proyecto. Y sabes que eso vivió conmigo durante mucho tiempo. Y es una palabra que se repetía constantemente, ¿no? Decían, no te preocupes, todos los proyectos se atrasan, entonces de ley tu proyecto también se va a atrasar. Entonces, si tú arrancas un proyecto con esa condición, seguro te vas a atrasar, porque no necesitas planificar. Es la profecía autocumplida puesta en marcha de forma extraordinaria. O sea, anda a decirle eso a los alemanes que los proyectos, a ver si ellos te compran esa declaración. Te aseguro que los alemanes no te compran esa declaración, ni los japoneses tampoco te la compran. Es correcto. Y esa pregunta o este estigma me siguió durante mucho tiempo, hasta que un día dije, no puede ser posible. O sea, ¿cómo es que la NASA llega a la Luna? Y no creo que ellos hayan dicho, bueno, si llegamos, llegamos, y si no llegamos, no importa, llegaremos otro día. No creo. Entonces, eso me hizo buscar distintas formas de resolver el tema de los proyectos, y ahí es cuando encontré a PMI. Deberíamos poner en la lista de conflictos la procrastinación, o sea, es un conflicto, el primer conflicto que te conseguiste, te pusieron la profecía de la procrastinación en tu mente, o sea, proyecto que no se atrasa no es proyecto, imagínate eso. Claro, mira, de hecho tienes a quién echarle la culpa, ¿no? Si te atrasas no hay problema, porque sabes que como es proyecto, entonces tiene que atrasarse, entonces está cumpliendo la primera condición de proyecto. Y claro, este hecho te da lugar a que no exista gobernabilidad dentro del proyecto. Porque como es más relajado, como el único que planifica era el director de proyecto o el líder, ¿no es cierto? Él era el único que conocía las reglas, él era el único que hacía las cosas y tu equipo, de alguna manera, lo que hacía es hacer lo que hacía el jefe. Punto. Y ahí empiezan los conflictos. Ahí es cuando empezamos los problemas. Era lo que se llamaba la gerencia participativa de proyectos. Yo te participo. Exacto.
Exacto. Que O te sea, participo que vas a hacer tal cosa, te participo, que es una gerencia totalmente participativa. Es mira muy que bien. desde 1914 probablemente Frederick Taylor con sus famosas teorías y Henry Fayol, ¿no es cierto? Con sus teorías acerca de la administración científica, si nosotros vemos hasta hace poco, todavía seguían en vigencia al pie de la letra, al pie de la letra. Es recién ahora que empezamos a considerar al ser humano como eje fundamental de los proyectos o de los equipos de trabajo. Entonces, eso es un valor importante. Yo tengo 69 años de edad y estoy involucrado con proyectos desde que tengo 15 años de edad, de forma consciente, vamos a decir así. Y a mí me interesa mucho pensar, por ejemplo, lo que significaban las jerarquías dentro de los proyectos en los cuales yo me involucré. Porque en mis épocas tempranas, cuando intervine en proyectos donde había una jerarquía tan rigurosa y tan rígida, prácticamente las personas jóvenes no teníamos derecho ni siquiera a abrir la boca. Nosotros estábamos ahí como floreros esperando que nos echaran el agüita que nos tocaba, pero no teníamos ningún tipo de derecho de contribuir al proyecto. Eso, gracias a Dios, ha evolucionado a estas nuevas generaciones en donde prácticamente los equipos de proyectos no tienen jerarquía, porque la jerarquía lo que hace es, como lo dice la propia palabra, sacralizar las relaciones entre la gente que forma parte del equipo. Háblame tú de lo que ha sido tu experiencia con equipos altamente jerarquizados y equipos altamente empoderados. Yo creo que, bueno, no creo. Existe ya varias teorías alrededor de esto, en donde para desarrollar un equipo debemos pasar por varias fases o varias instancias, ¿no? Y yo puedo dar fe de que esas instancias son así. No podemos llamar equipo de trabajo solamente por agrupar a las personas y darles un objetivo. Y ahí es cuando nosotros vemos la importancia de generar o de trabajar en la relación antes de trabajar en la tarea. El hecho de tomarse el tiempo y de empezar a crear vínculos o lazos de manera temprana con las personas que forman ese grupo, te ayuda a desarrollar mucho más rápido como equipo de trabajo, porque al principio será un grupo de gente con un objetivo, pero en la medida de lo que van trabajando, de lo que vas desarrollando, buscas un poco este trabajo. Y ahí el líder, yo creo que juega un papel fundamental. Cuando estamos en las etapas tempranas de formación de los equipos, el líder juega un papel fundamental, porque el líder es de alguna manera directivo, les lleva de la mano a las personas, les ayuda a encontrar el camino y a trabajar esa relación. Y en la medida en que vamos avanzando, el coach, el líder se va convirtiendo en una especie de coach. Pero yo veo con sorpresa que basados en un entorno de empoderamiento, en muchas ocasiones se forma el grupo de trabajo y se dice te empodero. Y automáticamente ya empieza el conflicto. Ahí empieza el conflicto. Porque el grupo ni siquiera está desarrollado, el grupo ni siquiera tiene relaciones, ni siquiera se conocen entre ellos y automáticamente ya tienen responsabilidad. Entonces, eso yo creo que es uno de los principios. El líder a veces es el que provoca los conflictos dentro de los equipos de trabajo, justamente porque no los desarrolla, no toma el tiempo para desarrollarlos a cada uno de las personas que forman parte de él. Fíjate que cuando a mí me toca, discúlpame, tengo un problema en el audio. Un segundito, tengo un problema en el audio, no sé qué pasa. ¿Tú me escuchas bien? Te escucho. Ah, perfecto. Ajá. Entonces te decía que cuando nosotros queremos educar a los equipos de proyecto, la propuesta que tú estás trayendo nos parece vital. Y hay una trilogía que establecemos. La relación genera la confianza y la confianza genera la posibilidad de trabajar en equipo. Cuando hablamos de empoderamiento, no hay empoderamiento si no hay previa relación, como bien dices. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia con equipos no empoderados? Me gustaría que me dijeras
¿Qué cosas viste allí con equipos donde la jerarquía era lo que prevalecía? Yo baso mi experiencia, a mí me encanta combinar la teoría con el tema de experiencia. Yo baso mi experiencia en dos teorías. Una es la teoría que habla Tuckman del desarrollo de equipos y otra de la teoría del liderazgo situacional. Me gusta muchísimo porque tiene mucha relación con lo que estamos hablando. Déjame pedirte que por favor menciones de nuevo el autor para que quede registrado y la gente pueda buscarlo. El primer autor que citaste. El nombre no me acuerdo, pero el apellido es Tuckman. Tuckman. Y Muy el bien, otro después se llama... entonces buscamos el nombre de pila para comunicarlo. Yo sí recuerdo perfectamente bien los autores de liderazgo situacional porque fueron mis profesores, fueron los primeros profesores internacionales que yo tuve en mi vida en el año 73. Kenneth Blanchard y Paul Hershey, que fueron los creadores del liderazgo situacional, y tuve la oportunidad de estudiar con ellos antes de que saliera el libro de liderazgo situacional, cuando todavía estaba lo que se llamaba el grid gerencial. Todavía está vigente. Todavía Kenneth Blanchard sigue siendo una persona activa y con una mente preclara. Tristemente, Paul Hershey sí ya no está con nosotros, pero entonces vamos a buscar a Tuckman para conocer el nombre para poderlo publicar, ¿ok? Adelante. Es que es una maravilla. Entonces, nosotros vemos liderazgo situacional y vemos qué pasaría si un equipo que no está desarrollado en la relación se le pide altas competencias, entonces empezamos a tener conflictos. Y los conflictos nacen porque, primero, las personas no han desarrollado la capacidad de comunicar. Y hay un autor que habla acerca de las motivaciones personales, que se llama el doctor Elias Porter, que habla acerca de las motivaciones personales, ¿no? Entonces, el doctor Porter dice que nosotros debemos primero trabajar en la comunicación antes de cualquier otra cosa. Y para trabajar en la comunicación, nosotros debemos entender que nuestro comportamiento nace de nuestra motivación. Pero si yo no he desarrollado el equipo nuevamente, si yo no he desarrollado la relación, menos voy a desarrollar la comunicación. Entonces, lo que tenemos son estos famosos equipos en donde dice, bueno, no importa si no eres amigo, pero tienes que ser profesional y tienes que terminar tu trabajo, ¿no? Es lo más horrible, porque resulta que tienes que ir y poner cara de palo y hacer las cosas sin mezclar los sentimientos. Y eso no existe. Probablemente los robots podrán hacerlo, pero los humanos no podemos separar las dos cosas, ¿no? Yo voy motivado a mi trabajo si yo genero una relación de respeto y, de ser posible, de amistad. Pero si yo voy a hacer porque tengo que ser profesional, probablemente lo primero que pase es que siempre me encuentre en conflicto. Y otra cosa que dice el doctor Porter es que cuando uno está en conflicto, mi motivación cambia. Es decir, si yo en condiciones normales mi motivación es una, cuando yo estoy conflictuado, mi motivación es completamente distinta. ¿No? Entonces, por eso explica, o eso podría explicar, por qué nosotros podemos ver personas que tienen un comportamiento variable en función de cómo se han desarrollado las cosas. Entonces, no siempre, no vemos algo que se lee un libro, y eso es la parte rica de hacer proyectos, que uno tiene que aprender primero a desarrollarse para desarrollar, creo yo, y ahí formar estos equipos de trabajo, formar los equipos de proyectos. Fíjate que ya me escribieron, un gran amigo me ayudó a resolver el nombre de Tuckman. Tuckman se llama Bruce. Bruce, B-R-U-C-E, Bruce Tuckman. Es el creador del modelo de Truman, así se llama el modelo, que tiene las 4 etapas de formación de equipos. También es un modelo bien consolidado, bien riguroso. Bruce Tuckman, para la audiencia que está escuchando este programa. Muy bien. Entonces ya hablamos de la jerarquía, hablamos del empoderamiento, hablamos de la relación, hablamos de cómo debería vivirse las etapas. Dime tú, ¿qué otras áreas de conflicto aparecen en tu recetario? Hay una cosa común que sucede, que es que los equipos de trabajo, cuando están en algo que se llama la etapa de storming, las personas tratan de demostrar sus capacidades y tratan de tomar el liderazgo, ¿no? Hay una pugna por
tomar el liderazgo. Y no sé si te has dado cuenta, pero estamos en un equipo de trabajo y de pronto empiezan a formarse grupos, por afinidad, por lo que tú quieras, ¿no? Y naturalmente empiezan a nacer líderes que tratan de tomar el control de los otros grupos. Eso es fundamental, tratar de gestionar los conflictos. De ahí se dice que un director de proyecto debe poder gestionar los conflictos. Es decir, no llamar la atención, no aplicar la jerarquía para aplanar ese conflicto, porque el conflicto no es que se resuelve, el conflicto simplemente se calla, pero el conflicto sigue ahí. Eso yo he visto que es muy común que sucede en los equipos de trabajo, el hecho de decir, ok, no voy a decir nada para no causar problemas, es decir, no confronto, porque mi líder no permite la confrontación, sino que apaga la confrontación, tratando de disminuir eso, generando una especie de bomba de tiempo y haciendo que el conflicto sea mucho mayor, ¿no? Fíjate que usaste un vocablo en inglés que quiero definir para la audiencia, que fue el storming. Por favor, ayúdame. Antes, mira, Milagro tiene una sonrisa muy agradable. Milagro tiene una sonrisa muy agradable, pero ella es muy exigente, así que aclara lo que es el storming. El storming se llama storming porque es una etapa de tormenta, es decir, es donde empiezan los equipos de trabajo a pelear por el liderazgo. Por eso le llama, el doctor Tuckman le llama storming, ¿no? Porque es una tormenta. Ahí hay muchos problemas. Las relaciones sufren conflictos. Y si nosotros como líderes no detectamos estos conflictos, no confrontamos estos conflictos, no los arreglamos, lo que va a suceder es que el equipo de trabajo se va a quedar en esa etapa y probablemente se vaya resquebrajando cada vez más. Ned Herman, el extraordinario investigador del cerebro, hablaba de 4 estilos y él hacía una experiencia que a mí me tocó vivir con un grupo de 5,000 personas en donde hacían una búsqueda de que la gente tenía que ir a buscar su identificador, y el identificador tenía uno de 4 colores. Okay. Amarillo, azul, rojo y verde. Luego, las personas tenían que ir al escenario, que estaban sin sillas, no había sillas, simplemente caminaban dentro del lugar donde estaba el evento y naturalmente se iban colocando. Cuando tenían la identificación, resulta que la identificación estaba leída digitalmente. Y es muy interesante ver el proceso porque lo monitoreaban y entonces tú veías cómo la gente que tenía un color determinado en la mano, que escogió de una forma supuestamente aleatoria, iba buscando la gente del mismo color. Entonces, yo me acuerdo de una frase de allá del pueblo donde yo iba cuando estaba chiquito, decían que burros del mismo pelo, donde se ven se saludan. Entonces pasa eso, que cuando llega la gente empieza a buscar a los que son afines. Entonces, claro, en los equipos pasa lo mismo. No necesariamente tienen que conocerse desde antes, pero hay una cierta grado de afinidad. Incluso yo creo que nosotros emitimos ondas que hacen que eso ocurra, porque es demasiado fuerte ver cómo se produce esos silos que tú estás hablando, ¿verdad? De esos grupos de los equipos. Y claro, después de que ya se forman los grupos, empieza la dinámica de la competitividad, ¿no? Y hay una cosa que a mí me parece interesante, pero yo tomé esta certificación de conflictos y el coach me decía, oye, ¿por qué tomas esta certificación de conflictos? Le digo, porque yo quiero hacer el experimento con mi esposa, a ver si puedo resolver todos los conflictos que tiene. Entonces, yo estuve lleno de todo el conocimiento, ya era un ser zen listo para resolver los conflictos. Y mi esposa me dijo algo que me pareció súper interesante. Me dijo, ándate con esto de tus conflictos de otro lado, a mí no me vengas con esto. Y hasta ahí me llegó todo lo que yo había aprendido, ¿no? Toda la certificación. Claro, hasta ahí llegó la certificación. Entonces, ¿qué es lo que me di cuenta? El tema de la racionalización del conflicto es algo de 2 lados. No sirve que una sola persona racionalice el conflicto, que se dé cuenta de eso. Tiene que la otra persona estar consciente
de que hay que racionalizar el conflicto, que la única forma de solucionar, de llegar a un acuerdo es racionalizarlo. Porque si no, lo que vas a hacer es que se siga agravando el problema en donde estés metido y puede terminar mal. Entonces, trabajé en tratar de hacer la racionalización del conflicto con mi esposa, pero tampoco me dio resultado, no me dio Sí, resultado. yo vivo casado, así que entiendo perfectamente bien. Lo peor que tú puedes hacer es querer aplicar lo que aprendiste en la casa. Es preferible dejar que tu esposa tome las decisiones y ser de esos esposos dóciles que dicen, mi amor, sí, gracias, sí, mi amor, sí, lo que tú quieras, mi amor. Eso funciona, es la mejor forma. Sí, esposa feliz, hogar feliz, punto. Así es. Entonces, voy a pedirte que por favor aclares porque mencionaste una certificación que realizaste en manejo de conflictos en los equipos, pero no hablaste de la certificación. A ver, cuéntanos el cuento del gallo pelón. La certificación es justamente del doctor Elias Porter, se llama SDI, es de Core Strength, se llama la organización que lleva adelante eso. Y lo que busca es algo parecido a lo que acabaste de mencionar respecto a los colores. Es es muy parecida. De hecho, utiliza también colores, pero utiliza solo 3 colores. Y busca identificar o busca arreglar a las personas dentro de esas motivaciones, ¿no? Según el doctor Elias Porter, o según esta certificación, se dice que las personas tenemos tendencia a motivarnos por trabajar por personas, a trabajar por objetivos o trabajar por orden y procesos. En función de eso se van generando varias variaciones y eso ayuda a determinar o mejorar la comunicación. Repíteme los 3, repíteme de nuevo los 3. Son 3 colores, azul, rojo, verde. El azul es personas, es decir, hay una motivación intrínseca por trabajar por personas, para favorecer a personas. El otro es rojo. Estas personas que están en este color, lo que buscan es o trabajan por objetivos. Y los verdes buscan el orden y la lógica de las cosas. Normalmente estamos mezcladitos con estas 3, ¿no? No solamente existe solo gente roja o solo gente azul, pero sí existe un dominio más por uno u otro lado. Entonces, en función de esto, lo interesante de este método es que cuando uno identifica el color que tiene, puede mejorar la comunicación hacia esa persona, porque si mi motivación es personas, mi mensaje de comunicación debe estar fundamentado en personas. Entonces yo voy a tener la atención de la otra persona y por ende puedo llegar a acuerdos mucho más rápido. Eso es un poco lo que busca este método. Muy bien. Acabas de mencionar lo que yo juzgo que es el principal elemento de generación de conflictos en los equipos de proyectos, que es la comunicación. Siempre, siempre. Me gustaría que me dijeras en qué manera se expresa esa dificultad de comunicarse dentro de los equipos de proyecto específicamente. Mira, lo que pasa es que la comunicación es bien interesante, ¿no? La comunicación funciona en la medida en que yo quiero escucharte y yo quiero enviar el mensaje. Entonces, se dice que cuando uno está conflictuado, cuando uno está en condiciones normales, uno se preocupa por su persona, se preocupa por resolver el problema o el proyecto que les atañe y me preocupo por no ofender a la otra persona. Eso es cuando yo estoy en condiciones normales, cuando entro en la primera etapa de conflicto, por decirlo de alguna manera. Entonces, las discusiones pasan por, no, mira, tratemos de solucionar este problema, vamos a buscar una solución en donde los dos seamos los autores de esta solución. Esto es como el primer nivel de conflicto, donde una persona se pone como muy atenta a lo que está sucediendo. Cuando nosotros pasamos a un segundo nivel de conflicto, ya la persona no se preocupa por ti, es decir, solo me preocupo yo, me preocupo por resolver el problema, pero ya no me importa qué pasa contigo. Entonces la comunicación probablemente sería algo como, ¿sabes qué? Ok, no importa lo que tú hagas, pero resolvemos esto y nos vamos. Entonces, mira que uno se da cuenta claramente que podemos detectar la cosa cómo se vuelve complicada. Y dice este método que cuando nosotros estamos en el tercer nivel de conflicto, la persona que está conflictuada y está en este nivel
ya no le importa ni siquiera el problema ni la otra persona, solo le importa salvarse esa persona, ¿no? Entonces, para seguir el mismo ejercicio, el contexto de la comunicación sería algo como, no me importa tú, no me importa el problema, lo único que me importa es salir yo bien. Ese nivel ya no tienes comunicación, no puedes establecer, has roto el canal de comunicación. Entonces vas a necesitar probablemente del líder, de alguien que te permita restablecer este canal, esta preocupación para volver a desescalar el nivel y que a mí como persona me vuelvas a preocupar tú y el problema. Y ese es un poco, cuando yo digo racionalizar el conflicto, es entender dónde estamos y tratar de no echar leña al fuego, ¿no? Porque a veces parece que actuáramos en contra de nosotros, perdemos el control y empezamos a decir cualquier cosa y eso hace que el conflicto escale. ¿Cuál es tu experiencia con la contratación de coaches que realizan lo que se llama coaching de equipos, pero no tienen experiencia en gerencia de proyectos? No he tenido ese caso. Normalmente la gente nacen de la dirección de proyectos y se hacen coaches, no al revés. Entonces, siempre están muy vinculados, muy cercanos al tema del proyecto, ¿no? Siempre están tratando de vincular o considerar el tema de proyecto. Entonces, no sé, creería que, no sé, no deberíamos tener problema en realidad, porque es la formación de personas. Que yo tengo experiencia con las dos cosas. Coaches que tienen experiencia en gerencia de proyectos y coaches que son coaches de equipo también, ¿no? Pero que no tienen experiencia en gerencia de proyectos. Dicen que nadie puede ver el cuadro cuando está dentro del marco. Entonces, cuando el coach tiene amplia experiencia en gerencia de proyectos, se involucra en la conversación de coaching con esa experiencia y puede perder la perspectiva. Puede ser. Mientras que aquellos coaches de equipo que no están involucrados en la gerencia de proyectos, quizás hayan formado parte de un equipo de proyectos, que es otra cosa, pero no son expertos en gerencia de proyectos. Entonces, como que tienen un sabor distinto y pueden funcionar mejor. Me gustaría que las personas que escuchan este programa a través de las diferentes redes nos den su opinión a ver qué experiencia hay al respecto. Ya vamos cerrando y no me gustaría irme sin que tú me dijeras cuál es el principal tema de conflictos en equipos que no hemos conversado en esta sesión. Puede ser otro elemento que causa conflicto es la falta de reconocimiento adecuado, es decir, cuando no tenemos las reglas claras respecto a cómo vamos a hacer reconocimiento. Cuando una persona se siente afectada porque no fue reconocida por algo que previamente se había merecido. Dejar de hacer esos reconocimientos, dejar como líderes de no cumplir lo que nosotros hemos prometido o hemos acordado, eso es una causa de conflicto que posiblemente termine destruyendo el equipo, a pesar de que hayamos trabajado permanentemente, ¿no? Entonces, ese también es una causa de conflicto interno en los equipos. Hace unos cuantos años me tocó dirigir un proceso educativo para un enorme equipo de implantación de un sistema muy grande en una empresa. Y en un acto de reconocimiento, que por cierto era una estrategia muy interesante que tenía el gerente de proyectos, que realizaba encuentros de reconocimiento no al final del proyecto, sino que iba haciéndolos escalonadamente. Me parece una práctica excelente. Pero en una de esos eventos de reconocimiento, otorgó reconocimientos a gente que no había dado la talla, que no había realizado su trabajo de la misma manera que lo habían realizado el resto. El reconocimiento perdió totalmente la validez. O sea, los reconocimientos que eran justificados y que tenían sustento, perdieron validez por entregar un reconocimiento a gente que no había contribuido de forma importante al éxito parcial de ese proyecto.
ahí yo aprendí que hay que tener muchísimo cuidado a la hora de otorgar reconocimiento y deben cumplirse, como tú bien dices, las reglas. En la asociación donde yo he pertenecido desde muy joven, que es la Cámara Junior Internacional, decimos que los gobiernos deben ser de leyes más que de personas. En el equipo de proyectos, las promesas deben cumplirse y los reconocimientos tienen que otorgarse según lo que fue el compromiso que se otorgó al equipo, para que no haya una discriminación y se otorguen reconocimientos que no sean los prometidos. Si vas a exceder, que excedas con quienes excedieron, o sea, que no vayas a dar excesivamente a quien no cumplió. O sea, acordémonos que los proyectos son personas para personas, ¿no? Las cosas que nosotros hacemos las hacen personas para personas. Entonces, siempre debemos nosotros considerar que en el marco de lo que estamos haciendo, siempre van a ser personas. Entonces, debemos aprender a trabajar con las personas, entender a las personas, desarrollar a las personas. En este mundo es un pañuelo. Mañana nos encontramos, nos damos la vuelta, entonces qué mejor siempre encontrarnos con alguien que nos podemos dar la mano, que nos podemos ver cara a cara y decirnos, siempre fue un gusto vernos. Sí, yo recuerdo en un proyecto también bastante intenso, estamos hablando de un proyecto de más de 120 participantes por parte de la empresa, un proyecto de esos megaproyectos. En un momento determinado, el gerente del proyecto me consultó que él iba a despedir a un porcentaje significativo de su plantel de miembros del equipo, y yo le dije que no fuera a cometer ese error, que los liberara de la relación laboral, pero que no los despidiera. Y él me dijo, oye, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es sustancial, porque en la liberación de la relación laboral hay un respeto importante. En el despido hay una degradación. Entonces, y no es solamente palabras, ¿eh? Es también actitud por parte nuestra. Te agradezco muchísimo la conversación. Creo que fue una conversación muy rica que llama a más, como dicen por ahí. Así que en el futuro quiero que volvamos a encontrarnos para conversar contigo acerca de los equipos de proyectos y las maravillosas oportunidad que tenemos todos de contribuir a la humanidad a través de los proyectos. ¿Cómo no, Adrián? Como siempre, un gusto verte. Estamos ya sabes, estamos a un clic de distancia, entonces a las órdenes de siempre y un abrazo a todos. Que tengas una feliz tarde. Gracias a todos los que se conectaron por las diferentes redes.